La perfección de la justicia del hombre, por San Aurelio Agustín. Presentación del libro de Celestio. Plan de San Agustín en la respuesta. Me ha pedido vuestra caridad tan profunda y santa entre vosotros, que es un placer prestarle servicios que dé una réplica a las llamadas definiciones de Celestino. Yo creo que esta titulación no es de él, sino de quienes han traído esta obra desde Sicilia, en donde se ve que no es Celestino, sino muchos propagandistas de tales ideas, los que, como dice el apóstol, equivocados, precipitan también a otros en el error. Sin embargo, puedo creer que esta doctrina también es de él y de algunos de sus discípulos, porque estas breves definiciones, o mejor argumentaciones, no desdicen de su pensamiento, como he comprobado en otra obra suya, donde consta que él es el autor. Creo que no va descaminado lo que estos hermanos, que las han recogido en Sicilia, han oído decir, que Celestino en persona había enseñado o escrito estas teorías. Por esto desearía, si me fuera posible, atender de tal modo a vuestra benevolencia fraterna, que, a la vez que os respondo, mi respuesta fuese también concisa. Pero, si no cito aquellos argumentos a los que respondo, ¿quién va a poder juzgar cómo he respondido? Por lo tanto, tengo que intentar, hasta donde pueda y con la ayuda de vuestras oraciones ante la misericordia del Señor, que mi respuesta no se extienda más de lo necesario. Primera parte. Las preguntas de Celestino. La justicia perfecta es posible por la gracia de Jesucristo. El pecado ¿puede ser evitado? Ante todo dice hay que preguntar qué es pecado a quien niegue que el hombre puede estar sin él. ¿Cuál puede evitarse y cuál no? Si no se puede, ya no es pecado. Si se puede, el hombre puede estar sin el pecado que puede evitar, porque no hay razón justa alguna para llamar pecado a aquello que no puede ser evitado en modo alguno. A esto respondo, el pecado puede ser evitado si la gracia de Dios, por Jesucristo nuestro Señor, sana la naturaleza viciada, y en tanto no está sana en cuanto que o no cumple por debilidad lo que debe o no lo ve por ceguera, ya que la carne lucha contra el espíritu, y el espíritu contra la carne, de suerte que el hombre no hace lo que quiere. El pecado, ¿es un acto libre o necesario? Insiste, hay que preguntar de nuevo si el pecado es voluntario o necesario. Si es de necesidad, ya no es pecado, y, si es de voluntad, entonces puede ser evitado. Respondo lo mismo que antes, que para sanar invocamos a aquel de quien decimos en el Salmo, sácame de mis tribulaciones. ¿Cuál es la naturaleza del pecado? Hay que preguntar de nuevo, continúa Celestino, ¿qué es pecado? ¿Es algo natural o accidental? Si es natural, no es pecado. Pero, si es accidental, también podrá desaparecer, y lo que puede desaparecer puede ser evitado. ¿Y cómo puede ser evitado? El hombre podrá estar sin ello. Respuesta: el pecado no es algo natural, sino fruto precisamente de la naturaleza corrompida, por lo cual nos hacemos, por naturaleza, hijos de ira, y es insuficiente el libre albedrío de la voluntad para no pecar si no le sana la gracia ayudante de Dios por Jesucristo Señor nuestro. El pecado, ¿es un acto o una sustancia? Otra vez dice hay que preguntarse ¿qué es el pecado? ¿Es un acto o es una sustancia? Si es una sustancia, tiene que tener un creador, y, si convenimos en que tiene un creador, está claro que ya tiene que existir otro autor independiente de Dios. Como esta afirmación es impía, hay que concluir que todo pecado es un acto y no una sustancia, y, si es un acto, puede ser evitado precisamente por ser un acto. Respuesta: ciertamente que el pecado es y se le llama acto y no sustancia, pero también la cojera en el cuerpo es, por la misma razón, un acto y no una sustancia,
porque la sustancia es el mismo pie, o el cuerpo, o el hombre que cojea a causa de su pie viciado, y, sin embargo, no puede evitar la cojera si no tiene el pie sano, lo cual puede realizar la gracia de Dios en el interior del hombre por Jesucristo nuestro Señor. Además, el mismo defecto de la cojera del hombre no es ni el cuerpo, ni el hombre, ni la cojera en sí, porque ciertamente que no hay cojera cuando no se anda, y, sin embargo, existe el defecto de la cojera cuando se anda. Por lo tanto, cabe preguntar cómo habría que llamar a este defecto, si se le quiere llamar sustancia o acto, o más bien cualidad mala de una sustancia por la que existe el acto defectuoso. Del mismo modo, en el interior del hombre, el alma es una sustancia, el robo un acto, la avaricia un vicio. Esto es, una cualidad por la que el alma es mala aun cuando no obre por ser esclava de su avaricia, a pesar de que escuche el no codiciarás y de que se reprenda a sí misma, pero que, sin embargo, continúa siendo avara. Únicamente la gracia divina, mediante la fe, la renueva, esto es, le devuelve la salud, de día en día, por Jesucristo nuestro Señor. El hombre ¿debe estar sin pecado? Hay que investigar, prosigue Celestino, si el hombre debe estar sin pecado, sin duda alguna. Entonces, si debe, puede, pero no puede, luego tampoco debe. Y, si el hombre no debe estar sin pecado, luego se ve obligado a vivir en estado de pecado, y entonces no será pecado si está determinado a tenerlo. Mas, si esto es absurdo, hay que confesar que el hombre debe estar sin pecado, y es evidente que él no está obligado a más de lo que puede. La respuesta es la misma de antes, porque, cuando vemos a un reno que puede curar, decimos con razón, este hombre debe vivir sin cojera, y, si debe, es porque puede. Sin embargo, aun cuando quiera, no lo puede inmediatamente si no es curado con un tratamiento eficaz y la medicina ayuda a la voluntad. Esto mismo, por lo que se refiere tanto al pecado como a su cojera, sucede en el interior del hombre por la gracia de aquel que no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, porque no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. ¿Está mandado que el hombre esté sin pecado? Hay que volver a preguntar si hay un precepto que obligue al hombre a estar sin pecado, porque, o no puede, y entonces no hay precepto, o sí puede, porque está mandado. ¿Y por qué va a estar mandado lo que no se puede cumplir? Respuesta: al hombre se le ha mandado sapientísimamente que camine con rectitud para que, cuando vea que él solo no puede, busque la medicina, que es la gracia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, para sanar la cojera del pecado en el interior del hombre. ¿Quiere Dios que el hombre esté sin pecado? Cabe aún preguntar si Dios quiere que el hombre esté sin pecado. Indudablemente que Dios lo quiere, y, sin duda, que también el hombre puede, porque, ¿quién hay tan loco que llegue a dudar de que se puede cumplir lo que, sin duda alguna, quiere Dios? Respuesta: si Dios no quisiera que el hombre esté sin pecado, no habría enviado a su Hijo sin pecado para sanar a los hombres de sus pecados. Pero esto se realiza en los que creen y progresan, por la renovación del hombre interior de día en día, hasta alcanzar la perfecta justicia como curación completa. Como quiere Dios que esté el hombre, en pecado o sin pecado, todavía prosigue. Como quiere Dios que esté el hombre, en pecado o sin pecado, no hay duda que quiere que esté sin pecado. Qué tremenda blasfemia de impiedad sería afirmar que el hombre puede estar en pecado, cosa que Dios detesta, y negar al mismo tiempo que puede estar sin pecado, que es lo que Dios quiere, como si Dios hubiese creado a alguien para poder ser lo que no quiere, y no poder ser lo que quiere,
y existir más bien contra que según su voluntad. Respuesta: ya he respondido arriba, pero veo que hay que añadir que estamos salvados en esperanza, y una esperanza que se ve, ya no es esperanza. ¿Cómo seguirá esperando uno aquello que ve? Cuando esperamos lo que no vemos, esperamos con perseverancia. Por tanto, hay justicia plena cuando hay curación plena, y hay curación plena cuando hay caridad plena. Por eso, la caridad es la plenitud de la ley. Habrá caridad plena cuando le veamos tal cual es, porque nada habrá ya que añadir a la caridad cuando la fe se convierta en visión. Porque el hombre está en pecado, por la naturaleza o por el libre albedrío. Vuelve a preguntar: ¿por qué causa el hombre está en pecado? ¿Por una necesidad de la naturaleza o por el libre albedrío? Si por necesidad de la naturaleza, no hay culpa alguna. Si por el libre albedrío, se busca de quien ha recibido esa libertad de decisión, sin duda que de Dios. Pero lo que Dios ha dado es ciertamente bueno, y esto no puede negarse. ¿Cómo entonces se prueba que el libre albedrío es bueno? Si está inclinado más al mal que al bien, porque está inclinado más al mal que al bien. Si el hombre por causa suya puede estar en pecado y es incapaz de estar sin él. Respuesta: precisamente, el libre albedrío hace que el hombre esté en pecado, pero la mala inclinación, que se siguió ya como pena a partir de la libertad, se ha hecho necesidad. Por eso, la fe grita a Dios: sácame de mis tribulaciones. Condicionado de este modo, o no podemos entender lo que queremos o, aunque queramos lo que hemos entendido, no lo podemos cumplir, porque el libertador ha prometido también la misma libertad a los que creen. Dice: y, si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Porque, vencida por el vicio, en el que cayó voluntariamente, la naturaleza se ha visto privada de libertad. Por eso, en otro pasaje se dice: porque quien ha sido vencido por el vicio, ha quedado encadenado a él también como esclavo. Luego, así como no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos, del mismo modo no tienen necesidad de libertador los libres, sino los esclavos, para que pueda agradecerle la libertad. Has librado mi alma de la tribulación. La curación es en sí misma verdadera libertad, y no se habría perdido si la voluntad hubiese permanecido buena. Mas, porque pecó la voluntad, le ha seguido al pecador la dura necesidad de que su haber sea el pecado hasta que se cure totalmente de la enfermedad y reciba la perfecta libertad, en la cual como debe ser permanezca la voluntad de vivir bien en él y tenga también una como necesidad voluntaria y dichosa de vivir rectamente y de no pecar jamás. ¿Cuál es la bondad original de la naturaleza humana? Insiste Celestino: Dios hizo al hombre bueno, y, además de crearlo bueno, le ordenó también hacer el bien. Sería impío decir que el hombre es malo por naturaleza y negar que pueda ser bueno, pero ni ha sucedido lo primero ni se le ha mandado el mal. Respuesta: el hombre no es quien se ha hecho bueno a sí mismo, sino Dios. Por eso es Dios quien restablece en su bondad a todo el que libremente cree y lo invoca, librándolo del mal que el mismo hombre se causó a sí mismo. Y esto se realiza cuando el hombre interior se renueva de día en día por la gracia de Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, a fin de que el hombre exterior resucite el último día, no al castigo eterno, sino a la vida eterna. ¿De cuántas formas existe el pecado? Nos preguntamos nuevamente cuántas formas reviste el pecado, si no me engaño. 2. Una cuando hacemos lo que está prohibido, y otra cuando omitimos lo que está mandado. Tan cierto es que puede ser evitado todo lo que está prohibido, como que puede ser realizado todo lo que está mandado, porque sería inútil prohibir o mandar aquello que no se puede evitar o no puede ser cumplido. Y,
negaremos la posibilidad de que el hombre esté sin pecado, cuando tenemos que confesar que sí le es posible tanto evitar lo que está prohibido como hacer lo que está mandado? Respuesta: hay muchos preceptos divinos en las Escrituras Santas, todos los cuales sería muy trabajoso recordar, pero el Señor, que llevó a término cumplidamente y muy pronto su palabra sobre la tierra, ha declarado que la ley y los profetas se sostienen en dos preceptos, para que entendamos que cualquier otro precepto divino tiene su fin en estos dos, y a estos dos se refieren: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos, dijo, sostienen la ley entera y los profetas. Por lo tanto, lo que nos prohíbe o manda hacer la ley de Dios, lo manda y prohíbe para que cumplamos estos dos mandamientos. Y tal vez la prohibición general sea esta: no codiciarás, y el mandato general: amarás. Por eso, también el apóstol Pablo los resumió en una frase: porque esta es su prohibición, no os ajustéis a este mundo, y el mandato, sino transformaos por la renovación de la mente. Lo primero se refiere al no codiciar, lo segundo, al amar, aquello a la continencia, esto a la justicia. Lo primero, a evitar el mal, lo segundo, a hacer el bien, porque, al no codiciar, nos despojamos de la vejez, y, al amar, nos revestimos de la novedad. Sin embargo, nadie puede ser continente si Dios no se lo da, y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones no por nosotros mismos, sino por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Esto es lo que acontece día a día en aquellos que progresan, mediante el deseo de perfección, por la fe y por la oración, y, olvidándose de lo que queda atrás, se lanzan a lo que está por delante. Para esto, la ley ordena que, cuando el hombre falte a su cumplimiento, no se engañe hinchado de soberbia, sino que, derrotado, acuda a la gracia. Y entonces la ley, atemorizándole, con su oficio de pedagogo le lleve al amor de Cristo. Como el hombre no puede estar sin pecado, de nuevo insiste Celestino, como el hombre no puede menos de estar sin pecado, por su voluntad o por su naturaleza. Si es por naturaleza, no es pecado. Si es por voluntad, la voluntad puede cambiar fácilmente por sí misma. Respuesta: debo advertir cuán grande es la presunción de quien llega a afirmar que la voluntad por sí misma no solamente puede cambiar, lo cual es verdadero con la gracia ayudante de Dios, sino hasta fácilmente, mientras que el apóstol dice: la carne tiene deseos contra el espíritu, y el espíritu contra la carne. Hay entre ellos un antagonismo tal, que no hacéis lo que quisierais. Porque no dice: hay entre ellos un antagonismo tal, que no queréis hacer lo que podéis, sino que no hacéis lo que queréis. Pero, porque la concupiscencia de la carne es ciertamente culpable y viciosa, y no es otra cosa que el deseo del pecado, contra el cual alerta el apóstol: que el pecado no siga dominando vuestro cuerpo mortal, donde prueba claramente que, a pesar de todo, el pecado está presente en nuestro cuerpo mortal y que no hay que permitirle que reine. ¿Por qué entonces esta concupiscencia no es cambiada por la voluntad misma, a la cual se refiere evidentemente el apóstol cuando dice: no hacéis lo que quisierais? Siendo así que la voluntad se cambia tan fácilmente, que conste que no acuso en modo alguno a la naturaleza ni del alma ni del cuerpo, que Dios creó y que es enteramente buena, sino que afirmo que la naturaleza, viciada por la propia voluntad, no puede sanar sin la gracia de Dios, porque el hombre no puede estar sin pecado. Todavía dice: hay que preguntar, si el hombre no puede estar sin pecado, ¿de quién es la culpa? ¿Del mismo hombre o de algún otro? Si es del mismo hombre,
¿Cómo es culpable si no puede menos de ser lo que es? Respuesta: precisamente es culpa del hombre el no estar sin pecado, puesto que únicamente por la voluntad humana se ha llegado a esta situación de necesidad, de la que no es capaz de salir la sola voluntad del hombre. Como la naturaleza del hombre es buena y no puede carecer del mal, de nuevo se pregunta si la naturaleza del hombre es buena, y nadie se atreverá a negarlo más que Marción o Manés. Como entonces no le es posible carecer del mal, porque, ¿quién duda que el pecado es un mal? Respuesta: la naturaleza del hombre es buena y también puede carecer del mal. Por eso gritamos: líbranos del mal, lo cual no se cumple perfectamente en tanto que el cuerpo mortal es lastre del alma, pero lo realiza la gracia mediante la fe para que el hombre exclame algún día: ¿dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado es la ley, porque la ley, al prohibir, estimula el deseo del pecado, a no ser que el Espíritu derrame la caridad, que será plena y perfecta cuando veamos a Dios cara a cara. Dios, que es justo, imputa al hombre lo que no puede evitar. De nuevo hay que decir que ciertamente Dios es justo, y no se puede negar, pero Dios imputa al hombre todo pecado, y también hay que confesar que no es pecado todo lo que no se imputa como pecado, y, si hay algún pecado que no pueda evitarse, como Dios puede ser llamado justo afirmando que imputa a alguien lo que es inevitable. Respuesta: hace tiempo que ya se gritó contra los soberbios: dichoso el hombre a quien el Señor no le imputa el pecado. Cierto que no apunta el pecado a los que le dicen con fe: perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y justamente no le apunta la deuda, porque es justo lo que dice: la medida que uséis, la usarán con vosotros. Pero hay pecado cuando la caridad que debe haber no existe o es menor de la que debe haber, pueda o no evitarlo la voluntad. Si puede, es obra de la voluntad actual, pero, si no puede evitarlo, es porque lo ha hecho imposible la voluntad crónica, y, sin embargo, puede ser evitado no cuando se engaña la voluntad soberbia, sino cuando recibe ayuda la voluntad humilde. Existe de hecho la justicia perfecta. Después, el copista introduce su propia persona, como si disputase con un tercero, y finge ser preguntado y que le dice su interlocutor: preséntame un hombre sin pecado, y responde: te presento al que pueda estarlo, y le replica: ¿quién? Respuesta: tú mismo, porque, si dices que yo no puedo ser, hay que contestar, signo de interrogación abierta, ¿de quién es la culpa? Y si dijeres que mía, habrá que concluir, signo de interrogación abierta, ¿y cómo va a ser tuya, si tú no puedes ser? Entonces responderá: si yo no estoy sin pecado, ¿de quién es la culpa? Porque, si contesta, es tuya. Hay que concluir, ¿cómo va a ser mía, si yo no puedo ser? Respuesta: no debe haber conflicto alguno en esta discusión, porque el autor no se ha atrevido a decir que exista un hombre sin pecado, sea uno cualquiera o él mismo, sino tan solo responde que no puede existir, y yo tampoco lo niego. Pero aquí la cuestión es: ¿cuándo es posible y por medio de quién ello es posible? Porque, si al presente existe, no debe suplicar y decir toda alma fiel en este cuerpo mortal: perdónanos nuestras deudas, porque ya han sido perdonados todos los pecados pasados en el santo bautismo. Y cualquiera que intente persuadir a los miembros fieles de Cristo que no se debe pedir esto, demuestra únicamente que él mismo no es cristiano. Si el hombre puede estar sin pecado por sí mismo, luego la muerte de Cristo sería inútil. Pero Cristo no ha muerto inútilmente. Por consiguiente,
El hombre no puede estar sin pecado, aunque lo desee, a no ser que le ayude la gracia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para conseguirlo, los proficientes se esfuerzan ahora, y lo conseguirán del todo con la victoria sobre la muerte y con la caridad, que se alimenta de la fe y de la esperanza hasta la visión y posesión de la perfección misma. Segunda parte. Textos de la Sagrada Escritura. ¿Cómo se consigue en esta vida la justicia con la oposición de la carne? A continuación se propone Celestino probar con testimonios divinos lo que pretende. Veamos con cuidado su alcance. Estos son los testimonios, dice, que prueban la obligación del hombre de estar sin pecado. Respuesta: la cuestión no es si está mandado, porque esto es evidente, sino si este precepto, tan manifiesto, puede ser cumplido en este cuerpo presa de muerte, donde la carne desea contra el espíritu, y el espíritu contra la carne, para no hacer lo que queremos. De este cuerpo mortal no se ve libre todo el que muere, sino el que haya recibido la gracia en esta vida, y, para no recibirla en vano, fructifique en obras buenas. Porque una cosa es morir, lo cual obliga a todos los hombres el último día de su vida, y otra cosa es ser librado de este cuerpo de muerte, lo cual solo lo concede a sus santos y fieles la gracia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Además, después de esta vida se otorga un premio completo, pero solamente a aquellos que lo han merecido, porque nadie alcanzará la plenitud de la justicia, cuando haya salido de este mundo, si no ha corrido hacia ella con hambre y sed cuando estaba en él. Dichosos, en verdad, los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Así, pues, mientras estamos desterrados lejos del Señor, caminamos sin verlo, guiados por la fe y no por la visión. Por eso dijo: el justo vivirá por su fe. Esta es nuestra justicia durante el mismo destierro, que tendamos ahora con un caminar recto y perfecto a aquella perfección y plenitud de la justicia, donde la caridad será ya plena y perfecta en la contemplación de su hermosura, castigando nuestro cuerpo y sometiéndole a servidumbre, ayudando con limosnas, perdonando con alegría y de corazón los pecados cometidos contra nosotros y perseverando en la oración, haciendo todo esto con la profesión de la doctrina sana, sobre la que se edifica la fe auténtica, la esperanza firme, la caridad pura. Esta es aquí nuestra justicia, por la que corremos, hambrientos y sedientos, hacia la perfección y plenitud de la justicia para después saciarnos de ella. El Señor dijo en el Evangelio: cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos, a fin de que nosotros no andemos nuestra peregrinación con fines de gloria humana. Pues bien, en la explicación de la misma justicia indicó solamente estas tres cosas: el ayuno, la limosna y la oración. Esto es, el ayuno, para significar la mortificación total del cuerpo; la limosna, para significar toda benevolencia y beneficencia de dar y de perdonar; y la oración, para resumir todas las reglas del deseo de perfección. Así, por la mortificación del cuerpo, se pone freno a la concupiscencia. Esta no solamente debe ser frenada, es que no debe existir en absoluto, y no existirá en aquel estado perfecto de la justicia, donde no habrá absolutamente pecado alguno, porque incluso en el uso de las cosas permitidas y lícitas manifiesta muchas veces su inmoderación, hasta en la misma beneficencia, por la cual el justo atiende al prójimo, se hacen algunas cosas que perjudican creyendo que aprovechan, incluso a veces por debilidad, bien cuando se atiende de modo insuficiente a las necesidades de otros, bien cuando se saca poco provecho de ello, y, al derrochar bondad y sacrificio, cunde el desánimo,
que oscurece la alegría, siendo así que Dios ama al que da con alegría, y tanto más cunde cuanto menos aprovecha cada uno, y tanto menos cuanto mayor es su progreso. Por todo esto, pedimos justamente en la oración, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así que pongamos en práctica lo que decimos, o amamos incluso a nuestros enemigos, o, si alguno todavía, párvulo en Cristo, no llega a tanto, perdone de corazón al que, arrepentido de haber pecado contra él, le pide perdón, si es que quiere que el Padre Celestial escuche su oración. Si no queremos ser obstinados, en esta oración se nos propone el espejo donde se contempla la vida de los justos, que viven de la fe y corren con perfección, aunque no estén sin pecado. Por eso dicen, perdónanos, porque todavía no han llegado a la meta. Dice a propósito de esto el apóstol, no es que ya haya conseguido el premio o que ya esté en la meta. Hermanos, yo a mí mismo me considero como si aún no hubiera conseguido el premio. Solo busco una cosa, olvidándome de lo que queda atrás y lanzándome hacia lo que está por delante, corro hacia el premio de la suprema vocación de Dios en Cristo Jesús. Cuantos somos perfectos comprendamos esto mismo, es decir, los que corremos con perfección debemos comprender esto, que aún no somos perfectos, para que lleguemos a ser perfeccionados allí hacia donde corremos ahora con perfección. Y así, cuando llegue lo que es perfecto, se aniquilará lo que es a medias. Es a saber, que allí no existirá nada a medias, sino que todo será íntegro, porque a la fe y a la esperanza sucederá la realidad misma, que ya no es creída y esperada, sino contemplada y poseída. Pero la caridad, que es la más grande de las tres, no será destruida, sino aumentada y completada por la contemplación de lo que creía y por la consecución de lo que esperaba. En esta plenitud de la caridad quedará cumplido el precepto, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, porque, cuando existe aún algún pozo de concupiscencia carnal, que será refrenado. Gr. Por la continencia, Dios no es amado por completo con toda el alma. Realmente, la carne sola no tiene deseos sin el alma, aunque se hable de deseo carnal, porque es el alma quien desea carnalmente. Pero entonces el justo existirá completamente sin pecado, porque no habrá en sus miembros ninguna ley que guerree contra la ley de su espíritu, sino que amará completamente a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todo el ser, que es el mandamiento primero y principal. ¿Por qué al hombre no le sería mandada tanta perfección, aunque nadie la alcance en esta vida? Porque nadie corre bien si no sabe a dónde debe correr, y, ¿cómo lo va a saber si no hay un precepto que se lo indique? Por lo tanto, corramos de tal modo que lo alcancemos, porque todos los que corren bien llegan a ganar, no como en el estadio, donde ciertamente todos los corredores cubren la carrera, pero uno solo se lleva el premio. Corramos con fe, con esperanza, con deseo, corramos castigando el cuerpo y haciendo la limosna de dar bienes, y perdonar males con alegría y de corazón, rezando para animar a los corredores en su esfuerzo. Así atenderemos al mandato de la perfección, para no descuidarnos en la carrera hacia la plenitud de la caridad. Preceptos de la perseverancia. Dicho esto, oigamos los testimonios del autor a quien respondemos, como si fuésemos nosotros mismos quienes los presentamos. En el Deuteronomio: tú serás perfecto delante del Señor, tu Dios, ninguno será imperfecto entre los hijos de Israel. Dice el Salvador en el Evangelio: sed perfectos, porque vuestro Padre Celestial es perfecto. Y el apóstol en la segunda a los Corintios: por lo demás, hermanos,
alegraos, trabajad por vuestra perfección. Y a los colosenses, amonestamos a todos, enseñamos a todos con todos los recursos de la sabiduría, para que todos lleguen a la madurez en su vida cristiana. Lo mismo a los filipenses, cualquier cosa que hagáis, sea sin protestas ni discusiones, así seréis irreprochables y limpios, hijos de Dios sin tacha. Y a los efesios, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo para que fuésemos santos e irreprochables ante Él. De nuevo a los colosenses, antes estabais también vosotros alienados de Dios y erais enemigos suyos por la mentalidad que engendraban vuestras malas acciones. Ahora, en cambio, gracias a la muerte que Cristo sufrió en su cuerpo de carne, habéis sido reconciliados. Y Dios puede admitiros a su presencia como a un pueblo santo sin mancha y sin reproche. De nuevo a los efesios, para colocarla antes y gloriosa, la iglesia sin mancha, ni arruga, ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Y en la primera a los corintios, sed sobrios y justos y no pequéis. Lo mismo en la epístola al de San Pedro. Por eso, estad interiormente preparados para la acción, controlándoos bien, a la expectativa del don que os va a traer la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os amoldéis más a los deseos que teníais antes, en los días de vuestra ignorancia. El que os llamó es santo, como Él. Sed también vosotros santos en toda vuestra conducta, porque dice la Escritura, seréis santos, porque yo soy santo. Por eso, el santo David dice también, Señor, ¿quién puede habitar en tu tabernáculo o quién puede descansar en tu monte santo? El que procede honradamente y practica la justicia. En otro lugar, con él viviré sin tacha. Y también, dichosos los que con vida intachable caminan en la voluntad del Señor. Lo mismo en Salomón, el Señor ama los corazones santos, pues acepta a todos los que son sin tacha. Algunos de estos testimonios exhortan a los que corren a que corran bien, otros recuerdan la misma meta a donde se dirigen corriendo. A veces no es absurdo decir que entra sin tacha no porque es ya perfecto, sino porque corre hacia la misma perfección intachablemente, y, sin delitos condenables, no descuida tampoco purificar con limosnas los mismos pecados veniales. Es decir, la oración pura purifica nuestro caminar, esto es, el camino por donde caminamos a la perfección, y la oración es pura cuando oramos con verdad, perdónanos, así como nosotros perdonamos, para que, al no ser objeto de reprensión lo que no es objeto de culpa, nuestro caminar hacia la perfección sea irreprensible, sin tacha, de tal modo que, cuando hayamos llegado a ella, no haya en absoluto ya nada que purificar con el perdón. Observaciones que hace San Agustín. A continuación, nuestro autor aduce testimonios para demostrar que los preceptos divinos no son pesados. Pero, ¿quién ignora que, siendo el amor el precepto general porque el fin de todo precepto es el amor? Por eso amar es cumplir la ley entera, no es pesado lo que se hace por amor, sino lo que se hace por temor. Se lamentan de los preceptos de Dios los que intentan cumplirlos por temor. En cambio, el amor perfecto expulsa el temor y hace ligera la carga del precepto, que no solo no oprime con su peso, antes bien eleva a manera de las alas. Para alcanzar un amor tan grande como sea posible en la carne mortal, es poca cosa el poder de decisión de nuestra voluntad sin la ayuda de la gracia divina por Jesucristo nuestro Señor. En efecto, hay que repetir que ha sido derramada en nuestros corazones no por nosotros mismos,
sino por el Espíritu Santo que se nos ha dado. La Escritura solamente recuerda que los preceptos divinos no son pesados para que el alma que los sienta pesados entienda que todavía no ha recibido las fuerzas por las cuales los preceptos del Señor son tal como los recomienda, ligeros y suaves, y para que pida con gemidos de la voluntad que le conceda del don de la facilidad. Ciertamente, el que dice, haz mi corazón sin tacha, y dirige mis pasos según tu palabra para que no me domine la maldad, y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, y no nos dejes caer en la tentación, y otras citas semejantes que sería largo recordar. Pide siempre lo mismo, cumplir los mandamientos de Dios, porque no mandaría cumplirlos si nuestra voluntad no interviniese para nada, ni la voluntad tendría que acudir a la oración si ella se bastase por sí sola. Cuando nos recomienda que los preceptos no son pesados, es para que aquel a quien le parecen pesados entienda que no ha recibido aún el don por el cual no son pesados y para que no se crea que los cumple a la perfección cuando obra de tal modo que, siendo pesados porque al que da de buena gana lo ama Dios, sin embargo, y a pesar de sentir su peso, no se desanima desesperando, sino que se esfuerza por buscar, pedir y llamar. Como los preceptos del Señor pueden ser carga ligera, veamos también en estos testimonios citados como los preceptos que Dios nos recomienda no son pesados, porque dice Él los mandamientos de Dios no solo no son imposibles, sino ni siquiera pesados. En el Deuteronomio, y el Señor, tu Dios, volverá a complacerse en hacerte el bien, como se complació en hacérselo a tus padres, si escuchas la voz del Señor, tu Dios, guardando sus preceptos y mandatos, lo que está escrito en el código de esta ley, conviértete al Señor, tu Dios, con todo el corazón y con toda el alma, porque el precepto que yo te mando hoy no es pesado ni inalcanzable, no está en el cielo, no vale decir, ¿quién de nosotros subirá al cielo y nos lo traerá, y nos lo proclamará para que lo cumplamos? No está más allá del mar, no vale decir, ¿quién de nosotros cruzará el mar y nos lo traerá, y nos lo proclamará para que lo cumplamos? El mandamiento está muy cerca de ti, en tu corazón, en tu boca y en tus manos. Cúmplelo. Lo mismo dice el Señor en el Evangelio. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero, y mi carga ligera. Igualmente, en la carta de San Juan, en esto consiste el amor de Dios, en que cumplamos sus mandamientos. Y los mandamientos de Dios no son pesados. Una vez vistos estos testimonios de la ley, del Evangelio y de los apóstoles, podemos elevarnos a esta gracia, que no comprenden los que, desconociendo la justicia de Dios y queriendo imponer la suya, no se someten a la justicia de Dios. Realmente, los que no comprenden las palabras del Deuteronomio tal como las ha recordado el apóstol Pablo, por la fe del corazón llegamos a la justicia, y por la profesión de los labios a la salvación, porque no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos, al menos por este último testimonio del apóstol Juan, traído para probar su opinión cuando dicen, en esto consiste el amor de Dios, en que cumplamos los mandamientos, y los mandamientos de Dios no son pesados. Deben recordar, sobre todo, que ningún mandamiento de Dios es pesado para el amor de Dios, que se derrama en nuestros corazones únicamente por el Espíritu Santo y no por el poder de decisión de la voluntad humana, al que dan más importancia de la conveniente.
con menoscabo de la justicia de Dios, amor que solamente será perfecto cuando haya desaparecido todo temor del castigo. Discusión de los textos. La santidad de Job. Después de estos testimonios, Celestino ha propuesto los que suelen citarse contra ellos, sin dar solución alguna, y, al considerarlos contradictorios, ha embrollado más las cuestiones. Así, dice que los testimonios de la Escritura que habría que poner como objeción a quienes juzgan a la ligera sobre el libre albedrío o sobre la posibilidad de no pecar, él los puede anular por la autoridad de la misma Escritura. En efecto, dice, suele objetarse aquello de Job, quien está sin pecado, ni siquiera el niño de un solo día sobre la tierra. A continuación, como para responder a este testimonio con otros parecidos, trae lo que el mismo Job ha dicho: hombre justo y sin tacha, me he convertido en objeto de mofa, no entendiendo que puede llamarse justo al hombre que se acerca tanto a la perfección de la justicia que casi la toca. No niego que muchos lo hayan podido conseguir aún en esta vida, en la cual se vive por la fe. Estos testimonios confirman lo que dicho autor, en buena lógica, aduce, tomado del mismo Job: heme aquí próximo ante mi propio juicio, y sé que seré hallado justo. En realidad, el juicio de que se habla allí es este: y hará tu justicia como el amanecer, tu derecho como el mediodía. Por último, no dijo, allí estoy, sino, muy cerca estoy. Si quiso dar a entender por su juicio, no con el que él mismo se juzgará, sino con el que será juzgado al fin del mundo. Serán encontrados justos en aquel juicio todos los que pueden decir sin mentira: perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Por este perdón serán hallados justos, y porque borraron con limosnas los pecados que aquí tenían. Por eso dice el Señor: dad limosna, y lo tendréis limpio todo. Finalmente, esto les dirá a los justos que van al reino prometido: porque tuve hambre, y me disteis de comer, etc. Sin embargo, una cosa es estar sin pecado, y esto se dice en esta vida únicamente del unigénito, y otra estar sin tacha, lo cual se puede decir también en esta vida de muchos justos, porque hay un modo de vivir virtuoso, del cual, aun en las relaciones humanas, no puede haber queja justa. Así, ¿quién se puede quejar con razón de una persona que no quiere mal a nadie y que ayuda fielmente a cuantos puede, ni tiene deseo alguno de venganza contra quien le hace mal, de tal modo que pueda decir con verdad: así como nosotros perdonamos a nuestros deudores? Y, no obstante, por lo mismo que dice con verdad: perdónanos, así como nosotros perdonamos, confiesa que él no está sin pecado. La oración de Job. ¿Qué es lo que dice Job? Ninguna maldad había en mis manos, sino que mi oración era pura. Ciertamente que su oración era sin tacha, porque pedía perdón con toda justicia al que lo daba con verdad. Su sentimiento. Y cuando habla del Señor, que multiplica mis muchas heridas sin motivo, no dice que ninguna le ha producido con motivo, sino muchas sin motivo, porque le ha multiplicado sus muchas heridas no a causa de sus muchos pecados, sino para probarle la paciencia. En efecto, cree que debió sufrir un poco a causa de los pecados, de los que no estuvo exento, como confiesa en otra parte. Progresos en la lucha contra el mal. También dice: he guardado sus caminos y no me desvié de sus mandatos, ni me apartaré. Guarda los caminos de Dios todo el que no se desvía hasta abandonarlos, sino que progresa más corriendo en ellos, aunque a veces, como débil, tropieza y titubea, progresa reduciendo los pecados hasta que llegue a donde pueda estar sin pecado. Realmente, no puede progresar en modo alguno si no es guardando sus caminos. En cambio,
El apóstata es el que se aparta y aleja de los mandatos del Señor, no el que, a pesar de algún pecado, no ceja de luchar con perseverancia contra él hasta que llegue allí donde no subsistirá lucha alguna con la muerte. En esta lucha somos revestidos de aquella justicia con la cual vivimos aquí por la fe, y con ella somos protegidos de algún modo. Además, tomamos en favor nuestro el juicio contra nosotros cuando condenamos nuestros pecados al acusarlos, por lo cual está escrito: el mismo justo es el acusador de sí mismo cuando expone su causa. Así dice también: me vestí de justicia y me rodeé del derecho como clámide, porque ésta suele ser, más bien, vestidura de guerra más que de paz cuando todavía guerrea la concupiscencia, no cuando la justicia sea plena, sin enemigo alguno posible, una vez destruido el último enemigo, la muerte. La existencia del mal en nosotros. El mismo Santo Job dice de nuevo: mi conciencia no me arguye por uno de mis días. Nuestra conciencia no nos reprende en esta vida, en la que vivimos de la fe, cuando la misma fe, por la cual del corazón llegamos a la justicia, no descuida reprender nuestro pecado. Por eso dice el apóstol: pues no hago el bien que quiero, sino el mal que aborrezco, eso hago. Efectivamente, lo bueno es no amar desordenadamente, y el justo, que vive de su fe, quiere este bien, y, sin embargo, hace lo que aborrece, porque apetece con desorden, aunque no se deje llevar de sus codicias. Si lo hace, entonces él mismo cede, consiente, y obedece al deseo del pecado. Es cuando su conciencia le arguye, porque se reprende a sí mismo, no al pecado que reside en sus miembros. En cambio, cuando no permite que el pecado siga dominando en su cuerpo mortal para obedecer los deseos del cuerpo, ni pone sus miembros al servicio del pecado como instrumentos del mal, entonces el pecado ciertamente reside en sus miembros, pero no reina en ellos, porque no obedece a sus deseos. Por eso, cuando él hace lo que no quiere, esto es, no quiere codiciar y codicia, reconoce la ley, que es buena. Además, él quiere también lo mismo que la ley, porque quiere no codiciar, y la ley dice: no codiciarás. Teniendo en cuenta que quiere lo que la ley también quiere, sin duda alguna que obedece a la ley, y, sin embargo, tiene apetencias desordenadas, porque no está sin pecado, pero ya no lo realiza él, sino aquel pecado que habita en él. Por eso, su conciencia no le reprocha durante su vida, es decir, en su fe, porque el justo vive por su fe, y, por lo tanto, su fe es su vida. Realmente sabe que el bien no habita en su carne, donde reside el pecado, pero, al no consentir en él, vive por la fe, porque pide a Dios que le ayude en su lucha contra el pecado, y para que no habite del todo en su carne le acompaña en el querer, aunque no le acompaña en el realizar perfectamente el bien. No le acompaña a no hacer el bien, sino a hacerlo a la perfección, puesto que, cuando no consiente, hace el bien, y, cuando odia su concupiscencia, hace el bien, y, cuando no cesa de hacer limosnas, hace el bien, y, cuando perdona al que le ofende, hace el bien, y, cuando pide que le sean perdonadas sus deudas, y afirma con verdad que él mismo perdona también a sus deudores, y suplica no ser arrastrado a la tentación, sino librado del mal, hace el bien. Sin embargo, no le acompaña a hacer el bien a la perfección, porque esto sucederá solamente cuando aquella concupiscencia que habita en sus miembros no exista más. Por lo tanto, su conciencia no le reprende cuando se reprocha el pecado que habita en sus miembros y no tiene infidelidad alguna que reprender. De este modo, su conciencia no le reprocha durante toda su vida, esto es, por su fe, y, a la vez,
está convencido de que no está sin pecado, que es lo mismo que confiesa Job cuando dice, no se te ha ocultado ninguno de mis pecados. Has sellado mis iniquidades en un saco y has anotado cuánto, a pesar mío, he transgredido. He procurado demostrar, lo mejor que he podido, cómo hay que interpretar los testimonios citados por nuestro interlocutor del santo Job. Sin embargo, él no ha aclarado la cita del mismo Job que ha propuesto, quien está limpio de pecado. Ni siquiera el niño que tiene un día de vida sobre la tierra. ¿Está en el hombre la verdad? Los adversarios, continúa diciendo Celestino, acostumbran también a proponer esta frase, todo hombre es engañoso. Pero él mismo tampoco aclara esto que propone contra ellos, sino que, al mencionar otros testimonios como contradictorios, ha dejado sin aclarar las palabras divinas ante aquellos que no entienden la Escritura Santa. Así dice, debo responderles a todos ellos lo que está escrito en el libro de los Números. El hombre es veraz. Y sobre el santo Job leemos textualmente, había en tierra de Uz un varón llamado Job, hombre veraz, íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Me sorprende que tenga la audacia de traer este testimonio donde se dice, apartado de todo mal, puesto que él quería que esto se entendiese de todo pecado, habiendo dicho más arriba que pecado es todo acto malo y no una sustancia. Recuerde que, aun cuando sea un acto, puede ser llamado cosa, pero se aparta de todo mal el que o bien no consiente jamás en el pecado, del que no está libre, o bien no se deprime cuando alguna vez se ve agobiado, del mismo modo que un luchador más fuerte, aunque alguna vez es alcanzado, no por eso pierde su superioridad. Es verdad que se lee hombre íntegro, hombre sin tacha, pero no se lee hombre sin pecado, excepto el Hijo del Hombre, que es, al mismo tiempo, el Hijo único de Dios. También leemos dice en el mismo Job, y consideró el milagro del hombre veraz. Igual en Salomón a propósito de la sabiduría, los mentirosos no se acuerdan de ella, pero los veraces son reconocidos en ella. Lo mismo en el Apocalipsis. En sus labios no se encontró mentira, son irreprochables. Se responde a todo esto interpelando, a la vez, que de algún modo se puede decir que el hombre, mentiroso, sin duda, por sí mismo, es veraz por la gracia y la verdad de Dios. Por eso se dice, todo hombre es engañoso. Esto mismo significa el testimonio citado por él acerca de la sabiduría, pero los hombres veraces son reconocidos en ella, sin duda, los que no en ella, sino en sí mismos. Se descubre que son engañosos, como está escrito, antes sí erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Cuando habla de tinieblas, no añade en el Señor, pero, cuando nombra la luz, añade, sobre todo, en el Señor, porque los hombres no pueden ser luz por sí mismos, para que el que se gloría en el Señor. Con razón se dice en el Apocalipsis de tales hombres que en sus labios no se encontró mentira, porque nunca dijeron que no tenían pecado. Si lo hubieran dicho, se habrían engañado a sí mismos y la verdad no estaría en ellos. Ahora bien, si la verdad no estaba en ellos, en sus labios se encontraría la mentira. Pero si, movidos por la envidia, estando sin pecado, dijesen que ellos no estaban sin pecado, esto mismo sería una mentira, y resultaría falso lo dicho anteriormente. En sus labios no se encontró mentira. Son irreprochables, porque como ellos han perdonado a sus deudores, así son purificados por Dios, que los perdona. He tratado de exponer lo mejor que he podido, cómo han de ser interpretados los testimonios que él ha recordado en favor suyo. En cambio, él no ha explicado en absoluto cómo debe entenderse lo de todo hombre es engañoso, ni podrá hacerlo.
a no ser que se corrija del error, por el que cree que el hombre puede ser veraz por su propia voluntad sin la ayuda de la gracia de Dios. Es la humanidad originariamente mala. De igual modo, él ha dejado sin resolver esta otra cuestión, peor aún, la ha exagerado y puesto más difícil al citar un testimonio que prueba precisamente en contra suya. No hay quien obre bien, ni uno solo, y porque, al referir testimonios contrarios, es como si él mismo demostrase que hay hombres que obran el bien, lo cual demuestra ciertamente que, aun cuando el hombre haga muchas cosas buenas, una cosa es no hacer el bien y otra no estar sin pecado. Por lo tanto, los testimonios aducidos no van contra el dicho de que en esta vida no hay un hombre sin pecado, pues él no demuestra en qué sentido se ha dicho que no hay quien obre bien, ni uno solo. Efectivamente advierte que el santo David dice: confía en el Señor y obra bien. Pero este es un precepto, no un hecho. Precepto que ciertamente no guardaban los hombres de quienes se dijo: no hay quien obre bien, ni uno solo. Igualmente, lo del santo Tobías: no temas, hijo, somos pobres, pero seremos ricos si tememos a Dios y nos apartamos de todo pecado y hacemos el bien. Es muy cierto que el hombre llega a ser rico cuando se aparta de todo pecado, porque entonces no tendrá mal alguno ni necesidad de decir: líbranos del mal, aunque también en este caso todo el que progresa con recta intención, al hacerlo, se aparta de todo pecado, y tanto más se aleja cuanto más se acerca a la plenitud de la justicia y a la perfección, del mismo modo que la concupiscencia, que es el pecado que habita en nuestra carne, aunque permanece todavía en nuestros miembros mortales, sin embargo, no deja de disminuir en los que progresan. Por lo tanto, una cosa es ir alejándose de todo pecado que aún está presente en las obras actuales, y otra haberse alejado de todo pecado, como sucederá en aquel estado de perfección. Es indudable, no obstante, que tanto el que ya se ha alejado como el que todavía se está alejando están obrando el bien. Entonces, ¿en qué sentido se dice: no hay quien obre bien, ni uno solo? Cita que él ha propuesto y que ha dejado sin aclarar. Yo digo que este salmo condena a un pueblo donde no hay ni uno solo que obre bien, mientras quiera seguir siendo hijo de los hombres y no ser hijo de Dios, cuya gracia hace bueno al hombre para que pueda obrar bien. De este bien ha de entenderse lo que se dice en otro lugar: Dios observa desde el cielo a los hijos de los hombres para ver si hay alguno sensato que busque a Dios. Este bien, que consiste en buscar a Dios, no había quien lo hiciese, ni uno solo, pero en aquella raza de hombres que está predestinada a la perdición, porque la presencia de Dios ha observado a estos y ha publicado la sentencia. La bondad trascendente de Dios, insiste Celestino, aducen también aquello del Salvador: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Tampoco ha aclarado esta proposición, sino que se ha limitado a traer otros testimonios contrarios para intentar probar que el hombre también es bueno, porque él mismo ha dicho que había que responder con aquello del mismo Señor en otra parte: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas, y otra vez, que hace salir el sol sobre los buenos y los malos. Y vuelve a insistir: está escrito en otro lugar: las cosas buenas han sido creadas para los justos desde el principio, y de nuevo, los que son buenos habitarán la tierra. Es preciso responderle, pero de manera que comprenda también en qué sentido está escrito: no hay nadie bueno más que Dios. Toda la creación, aunque Dios la creó muy buena, pero, comparada con el Creador, no es buena, y, en su comparación, ni existe siquiera, pues él ha dicho de sí mismo de un modo altísimo y apropiado: yo soy el que soy. Del mismo modo que se dijo:
no hay nadie bueno más que Dios. Se dijo también a propósito de Juan, ¿no era él la luz? Habiendo dicho el Señor que era una lámpara, como todos los discípulos, a quienes dijo, vosotros sois la luz del mundo. Nadie enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, pero que, en comparación con aquella luz que es la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, no era ni siquiera luz, ya porque aún los mismos hijos de Dios, comparados a sí mismos con lo que llegarán a ser en aquel estado de perfección eterna, son de tal modo buenos, que al mismo tiempo también son malos, lo cual yo no me atrevería a afirmar de ellos signo de interrogación abierta y quién hay que se atreva a decir que son malos aquellos cuyo Padre es Dios, a no ser que el mismo Señor lo hubiese dicho, pues si vosotros, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre del cielo dará cosas buenas a los que le pidan. Precisamente, al decir vuestro Padre, ha demostrado que ya son hijos de Dios, y, sin embargo, no silenció que todavía eran malos. De todos modos, no ha aclarado este autor cómo, por una parte, estos hombres pueden ser buenos y, por otra, como no hay nadie bueno más que Dios. Por eso quedó bien advertido aquel que había preguntado a Jesús qué bien debía hacer para alcanzar a aquel por cuya gracia era bueno y para quien esa bondad es su mismo ser, porque el que es inmutablemente bueno no puede ser malo en absoluto. La limpieza del hombre. Continúa, también se nos dice, ¿quién puede gloriarse de que tiene limpio el corazón? A esto contesta igualmente con muchos testimonios, queriendo demostrar que el hombre puede tener un corazón limpio, sin explicar el testimonio aducido en contra suya. ¿Quién puede gloriarse de que tiene limpio el corazón? No vaya a ser que la divina escritura aparezca en contradicción consigo misma en este y en otros testimonios con los que responde. Por mi parte, al replicar a todo esto, digo que la frase, ¿quién puede gloriarse de que tiene limpio el corazón? No es sino continuación de aquello que estaba escrito antes, cuando el Rey justo esté sentado en su tribunal, porque, efectivamente, el hombre debe pensar, por grande que sea su justicia, que nada puede encontrarse en él digno de culpa, aunque él no lo vea, cuando el Rey justo se haya sentado en su trono, a cuya mirada no pueden ocultarse nuestras faltas ni aquellas de las cuales se dijo, ¿quién conoce las faltas? Cuando el Rey justo esté sentado en su tribunal, ¿quién puede gloriarse de que tiene limpio el corazón o de que él está limpio de pecado? A no ser, tal vez, estos que quieren gloriarse en su propia justicia y no en la misericordia del mismo juez. Sin embargo, es igualmente verdad cuanto añade al responder lo que el Salvador dice en el Evangelio, dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, y lo que dice David, ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, y en otro lugar, Señor, colma de bienes a los buenos, a los rectos de corazón. Lo mismo en Salomón, buena es la riqueza para aquel que no tiene pecado en la conciencia, y también, huye del pecado y la parcialidad y purifica tu corazón de toda culpa, que es lo mismo de la carta de San Juan. Si la conciencia no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios, y cuanto pedimos lo recibimos de Él, porque a esto se ordena la voluntad cuando cree, espera, ama, cuando castiga el cuerpo, da limosnas, perdona las injurias, cuando ora sin intermisión y pide fuerzas para adelantar y poder decir con verdad, perdónanos, así como nosotros perdonamos, y, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. A esto se ordena del todo, a que el corazón esté limpio y libre de todo pecado,
ya que el juez justo, cuando esté sentado en su tribunal, perdone por su misericordia lo que encontrare oculto o menos limpio, para que la visión de Dios lo vuelva todo sano y limpio. Porque hay un juicio sin misericordia, pero para aquel que no practica misericordia, mas la misericordia triunfa sobre el juicio. Si esto no fuese así, ¿cuál sería nuestra esperanza? Ciertamente, cuando el Rey justo esté sentado en su tribunal, ¿quién puede gloriarse de que tiene limpio el corazón o de que él está limpio de pecado? Por lo tanto, entonces únicamente los justos, plena y perfectamente purificados por su misericordia, brillarán como el sol en el reino de su Padre. Perfección y plenitud de la Iglesia en la gloria. Entonces la Iglesia existirá en plenitud y en perfección, y al no tener ya ni mancha, ni arruga, ni nada semejante, porque entonces será también realmente gloriosa. En efecto, no decir tan solo, para colocarla ante sí a la Iglesia sin mancha ni arruga, sino que añade gloriosa, ha señalado suficientemente en qué momento estará sin mancha, ni arruga, ni nada semejante, ciertamente, entonces, cuando sea gloriosa. Actualmente en medio de tantos males, escándalos, mezcolanza de hombres perversísimos, en medio de tantos oprobios de los impíos, no puede decirse que sea gloriosa, puesto que los reyes le están sumisos, lo cual es una tentación más peligrosa y aún mayor, pero será gloriosa entonces más bien, cuando se cumpla lo que dice el mismo apóstol, cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces también vosotros apareceréis, juntamente con él, en gloria. Efectivamente, cuando el mismo Señor, bajo la forma de siervo, por cuya gracia se unió a la Iglesia como mediador, no había sido glorificado por la gloria de la resurrección, por lo cual se dijo, todavía no se había dado el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado, como se va a poder decir que antes de la resurrección su Iglesia es gloriosa. Él la purifica ahora con el baño del agua y la palabra, lavándola de los pecados pasados y arrojando lejos de ella la dominación de los ángeles malos. Después, restableciendo perfectamente su salud, la hace ir al encuentro de aquella Iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, porque a los que predestinó, los llamó, a los que llamó, los justificó, a los que justificó, los glorificó. Creo que a este propósito se dijo, mira que hoy y mañana seguiré curando y echando demonios, pasado mañana llego a mi consumación, es decir, a mi perfección. Porque dijo esto refiriéndose a su cuerpo que es la Iglesia, hablando de días en vez de períodos distintos y ordenados. Lo mismo que quiso decir también con su resurrección en el triduo sacro. Imperfección del hombre en esta vida. Sin embargo, creo que hay diferencia entre un corazón recto y un corazón limpio, puesto que el corazón recto, olvidándose de lo que queda atrás, se lanza a lo que está por delante para poder llegar por camino derecho, esto es, con fe recta y buena intención, a donde pueda vivir el corazón limpio. De este modo hay que aplicar cada una de las preguntas a cada una de las respuestas cuando se ha dicho, ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón. El hombre de manos inocentes podrá subir y el de puro corazón podrá estar. Lo primero es el trabajo. Lo segundo, el descanso final, y allí, más bien, entenderemos aquel dicho, buena es la riqueza sin pecado. Efectivamente, entonces la riqueza será buena de verdad, es decir, verdadera riqueza, cuando haya pasado toda pobreza, desaparecido toda necesidad. Mas ahora el hombre debe apartarse de dicho pecado,
ya que al progresar se aparta de él y se renueva de día en día y practica las obras de misericordia y purifica su corazón de todo pecado para que lo que queda les sea perdonado graciosamente. Así se entiende con propiedad saludablemente y sin jactancia vana y presuntuosa aquel dicho de San Juan: si la conciencia no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios, y cuanto pidamos lo recibiremos de Él, que es lo que parece amonestar en este pasaje el apóstol, para que nuestro corazón no nos reprenda en la misma oración y petición. No vaya a suceder que, al comenzar a decir el perdónanos, así como nosotros perdonamos, nos entristezcamos al no hacer lo que decimos y aún no nos atrevamos a confesar lo que no hacemos, y perdamos la confianza en la oración. La justicia de Job, del mismo modo, va en contra suya el testimonio de las Escrituras que ellos suelen citar: no existe sobre la tierra ni un solo hombre justo, que obre bien y no peque. Y como si se respondiese con otros testimonios que el Señor dice del santo Job: ¿te has fijado en mi siervo Job? En la tierra no hay otro como él. Es un hombre justo y honrado, que teme a Dios y se aparta del mal. Ya hemos discutido este punto más arriba, y, sin embargo, tampoco ha demostrado cómo, de una parte, Job pudo estar sin pecado alguno en la tierra. Si estas palabras hay que entenderlas en este sentido, ni, de otra parte, ¿cómo puede ser verdadero el texto que cita: no existe sobre la tierra ni un solo hombre justo, que obre bien y no peque? La justicia de Zacarías e Isabel. Asimismo, se nos dice según él: ante ti no se justifica ningún viviente. A este testimonio casi no ha respondido para otra cosa sino para que parezca que las Escrituras santas están en conflicto, y cuya concordancia nosotros debemos demostrar. Porque dice: es preciso aclararles aquello que el evangelista afirma del santo Zacarías cuando dice: Zacarías e Isabel, su esposa, los dos eran justos ante Dios, y caminaban sin falta según los mandamientos y leyes del Señor. Estos dos justos ciertamente habían leído en los mismos mandamientos de qué manera podían limpiar sus pecados, porque Zacarías hacía todo lo que se dice en la carta a los Hebreos acerca de todo sacerdote tomado de entre los hombres, que ofrecía ciertamente sacrificios también por sus propios pecados. ¿De qué modo hay que entender entonces la expresión sin falta? Creo que ya lo he demostrado de sobra más arriba. En otra parte insiste en que el bienaventurado apóstol dice también: para que fuésemos santos e irreprochables ante su mirada. Aquí se trata, para que podamos llegar a serlo, de si hay que entender por irreprochables a los que están absolutamente sin pecado, o, por el contrario, de si irreprochables son aquellos que no tienen delito. Y en este caso no se puede negar que, aún en esta vida, los ha habido y los hay, y, a pesar de eso, no hay ni uno solo sin pecado por el hecho de que no tenga mancha alguna de delito, de donde se deduce también que el apóstol, cuando va a elegir a los ministros que ha de ordenar, no dice que sea sin pecado porque no podría encontrarlo, sino que sea irreprochable, lo cual ciertamente era posible. Sin embargo, ese individuo no demuestra tampoco de qué modo, según su opinión, debemos entender lo que está escrito, pues, ante ti no se justifica ningún viviente, sentencia que aparece clarísimamente por el versillo que le precede: no entres en juicio con tu siervo, pues ante ti no se justifica ningún viviente. Teme el juicio, porque desea la misericordia, que triunfa sobre el juicio. Esto significa: no entres en juicio con tu siervo, no me juzgues según tú, que eres sin pecado, pues ante ti no se justifica ningún viviente, lo cual se entiende sin dificultad de esta vida.
y lo de no se justifica se refiere a aquella perfección de justicia que no existe en esta vida. El hombre no está sin pecado en esta vida. Sigue Celestino, los contrarios insisten, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos si la verdad no está en nosotros, y se ha esforzado en refutar este testimonio evidentísimo con otros testimonios en parte contrarios, puesto que el mismo San Juan en esta misma carta dice, esto os digo, hermanos, que no pequéis, el que ha nacido de Dios no peca, porque la simiente de Dios está en él, y no puede pecar. Lo mismo en otro sitio. El que ha nacido de Dios no peca, sino que el nacido de Dios le guarda, y el maligno no le toca. En este mismo sitio insiste, hablando del Salvador, que apareció para evitar el pecado. El que permanece en él no peca, el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Igualmente en otro lugar, queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es, y todo el que tiene esta esperanza en Él, se hace puro, como puro es Él. No obstante ser todos estos testimonios verídicos, también lo es el que ha citado sin aclarar. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En consecuencia, siguiendo aquello de que hemos nacido de Dios, permanecemos en aquel que apareció para quitar los pecados, Cristo, y no pecamos, pues esto significa que el hombre interior se renueva día a día. Pero, siguiendo aquello otro de que hemos nacido del hombre, por el cual entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte se propagó a todos los hombres. Nosotros no estamos sin pecado, porque todavía estamos en la debilidad de aquel hombre hasta que esta debilidad, en la que hemos nacido del primer hombre y en la cual no estamos sin pecado, sea totalmente curada mediante aquella renovación que se hace día a día, puesto que, según ella, hemos nacido de Dios, quedando en el hombre interior reliquias del pecado, aunque disminuyan día a día en los que progresan. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿En qué sentido es verídico lo de todo el que peca no le ha visto ni conocido a Dios, cuando nadie puede verle ni conocerle en esta vida según la visión y el conocimiento de la contemplación? En cambio, según la visión y el conocimiento de la fe, son muchos los que pecan, ciertamente, los mismos apóstatas, los cuales, sin embargo, han creído algún tiempo en él, de manera que de ninguno de ellos se pueda decir, según la visión y el conocimiento que hasta el presente tiene la fe, no le ha visto ni conocido. Más bien creo entender que la renovación que debe llegar a la perfección le ve y le conoce, mientras que la debilidad, llamada a ser aniquilada, ni le ve ni le conoce, y en el cúmulo de sus reliquias almacenadas en nuestro interior. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por consiguiente, aunque seamos hijos de Dios por la gracia de la renovación, sin embargo, debido a los residuos de nuestra debilidad, aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Entonces no existirá más pecado alguno, porque no permanecerá ninguna debilidad ni interior ni exterior, y todo el que tiene esta esperanza en Él, se hace santo, como santo es Él. Efectivamente, se hace santo no por sí mismo, sino creyendo en Él e invocando a aquel que hace santos a sus santos. La perfección de esta santificación, que ahora progresa y crece día a día, eliminará todos los restos de la debilidad. Textos que demuestran el libre albedrío del hombre con la ayuda divina. Dicen de nuevo, añade Celestino,
no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. A esto hay que responder, según Celestino, con aquello que el mismo apóstol indica en otra parte a propósito de un hombre, que haga lo que quiera. Insiste en que lo mismo está en la carta a Filemón sobre Onésimo. Me hubiera gustado retenerlo junto a mí, para que me sirviera en tu lugar, pero, sin tu consentimiento, nada he querido hacer, a fin de que ese favor no me lo hicieras por necesidad, sino por voluntad. También en el Deuteronomio, ha puesto delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal. Elige la vida y vivirás. De nuevo en Salomón, Dios hizo al hombre desde el principio y le dejó en manos de su albedrío. Le dio mandatos y preceptos. Si eliges los preceptos, ellos te guardarán para cumplir en lo sucesivo la promesa dada. Ante ti puso el agua y el fuego, a lo que tú quieras tenderás la mano. Ante el hombre están el bien y el mal, la vida y la muerte. La pobreza y la honestidad son del Señor Dios. Y en Isaías, y, si sabéis obedecer, comeréis lo sabroso de la tierra. Si rehusáis y os rebeláis, la espada os comerá, porque lo ha dicho el Señor. Pero aquí los adversarios se ven descubiertos en todo cuanto ellos se quieren ocultar, porque están demostrando cómo combaten contra la gracia o la misericordia de Dios, que es lo que deseamos obtener cuando decimos, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, o, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque ¿para qué pedimos en la oración todo esto con tanto gemido, si depende del hombre, que quiere y que corre, y no de Dios, que tiene misericordia? No porque esto se cumpla sin nuestra voluntad, sino porque la voluntad no cumple lo que se propone sin la ayuda divina. Esta es la fe sana, que nos hace orar, buscar para encontrar, pedir para recibir, llamar para que nos abran. El que se rebela contra ella cierra contra sí mismo la puerta de la misericordia divina. No quiero seguir un asunto tan serio, porque es mejor encomendarlo a los gemidos de los fieles que a mis cavilaciones. Os suplico, sin embargo, que consideréis lo absurdo de que la misericordia divina, que precede incluso a aquel para que corra, no sea necesaria para el que quiere y el que corre, porque el apóstol dice a propósito del hombre, que haga lo que quiera, allí, según creo, donde sigue y dice, no peca, que se case como si fuera una gran hazaña el querer casarse, cuando se discute con tanta dificultad sobre la ayuda de la misericordia divina, o, aún más, como si sirviese de algo el querer, si Dios no une al varón y a la mujer con su providencia, que gobierna todas las cosas, o porque el apóstol escribió a Filemón, a fin de que ese favor no me lo hicieras por necesidad, sino por voluntad, como si, por otra parte, ese favor fuese voluntario, a menos que Dios active en nosotros el querer y el obrar para realizar su designio de amor, o porque está escrito en el Deuteronomio, ante el hombre he puesto la vida y la muerte, el bien y el mal, y aconsejó elegir la vida, como si el mismo consejo no procediese igualmente de la misericordia, o sirviese de algo elegir la vida si Dios no inspirase la caridad de elegir y concediese mantenerla ya elegida, según está escrito, porque por un instante dura su cólera, y su benevolencia de por vida, o porque ha dicho, si eliges los preceptos, te guardará, como si no tuviese que agradecer a Dios, porque ha elegido los preceptos el hombre que, privado de toda luz de la verdad, no podía elegir ni eso. Puestos ante el hombre el fuego y el agua, extiende la mano ciertamente a donde quiere, pero está más alto aquel que llama por encima de todo pensamiento humano, puesto que la fe es el principio de la conversión del corazón, como está escrito,
vendrás y harás tu entrada desde el principio de la fe, y todo hombre elige así el bien según la medida de la fe que Dios otorgó a cada uno, y nadie puede venir a mí, dice el príncipe de la fe, si no lo trae el Padre que me ha enviado. Lo dicho sobre la fe, por la que creemos en él, lo declara después con evidencia cuando expone: las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Y, con todo, algunos de vosotros no creen, pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién le iba a entregar, y añadía: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si mi Padre no se lo concede. Un texto de Isaías. Nuestro autor ha creído encontrar algo grande a su favor en el profeta Isaías, porque dijo Dios: si sabéis obedecerme, comeréis lo sabroso de la tierra. Si rehusáis y os rebeláis, la espada os devorará, porque esto lo ha dicho la boca del Señor. Como si la ley entera no estuviera llena de estas expresiones, o como si estos preceptos no hubiesen sido dados a los orgullosos por otra razón distinta, sino porque la ley fue añadida, por causa de las transgresiones, hasta que viniese la descendencia, a quien la promesa había sido hecha. Por eso se introdujo la ley, para que abundase el pecado, pero donde abundó el pecado sobreabundó la gracia, esto es, para que el hombre recibiese los preceptos con soberbia, confiando en sus propias fuerzas, y así, cayendo y hecho también prevaricador, buscase a su libertador y salvador, y de este modo el temor de la ley le volviese humilde y, como un pedagogo, le llevase a la fe y a la gracia. Por esta razón, habiendo multiplicado sus infidelidades, después se hicieron diligentes, a los cuales vino Cristo a sanar oportunamente. En esta gracia creyeron también los antiguos justos, ayudados por la misma gracia de Cristo, para que le conociesen previamente llenos de gozo, y algunos predijesen también que iba a venir, ya entre aquel pueblo de Israel, como Moisés, Josué, Samuel, David y otros, ya fuera del mismo pueblo, como Job, o antes del mismo pueblo, como Abraham, Noé y todos los que recuerda o calla la divina escritura, porque uno solo es el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, sin cuya gracia nadie se libra de la condenación, sea la que se transmitió de aquel en quien todos pecaron, sea la que cada uno ha añadido después con sus propios pecados. Responsabilidad del hombre y necesidad de la gracia de Dios. Pero veamos cuál es el argumento que ha dejado para el final. Si alguno dijera, signo de interrogación abierta, ¿es posible que el hombre no llegue a pecar ni de palabra? Habría que responder, según él, que si Dios lo quiere, es posible, pero Dios lo quiere, luego es posible. E insiste, si alguno dijera, signo de interrogación abierta, ¿es posible que el hombre no llegue a pecar ni de pensamiento? Habría que responder, si Dios lo quiere, es posible, es así que Dios lo quiere, luego es posible. Conclusión. Fijaos cómo no ha querido decir que es posible si le ayuda a Dios, a quien decimos, sé mi socorro, no me abandones, no ciertamente para conseguir los bienes corporales y evitar los males, sino para cumplir y perfeccionar la justicia. Por eso decimos, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. No es ayudado sino aquel que también hace algo, pero es ayudado si lo pide, si cree, si ha sido llamado según el designio de Dios, puesto que a los que había escogido, Dios los predestinó a ser imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito de muchos hermanos. Pues a los que predestinó, los llamó, a los que llamó, los justificó, a los que justificó, los glorificó. Corremos, por lo tanto, cuando progresamos,
Cuando nuestra integridad avanza entre los que progresan, como se dice también que una cicatriz adelanta cuando la herida se va curando bien y diligentemente, para que seamos perfectos del todo sin debilidad alguna de pecado, lo cual no solamente lo quiere Dios, sino que también actúa y ayuda para que se cumpla. Es lo que hace con nosotros la gracia de Dios por Jesucristo, Señor nuestro, no solo por medio de los preceptos, de los sacramentos, de los ejemplos, sino también mediante el Espíritu Santo, por quien en secreto el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones para interceder con gemidos inefables hasta que en nosotros se alcance la salud perfecta y Dios se manifieste como es, visible en la verdad eterna. Resumen de los bienes de la justicia. En conclusión, ¿quién crea que ha habido o que hay en esta vida algún hombre u hombres, excepto el único mediador de Dios y de los hombres, para quienes no ha sido necesaria la remisión de los pecados? Va contra la divina escritura cuando dice el apóstol: por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así se propagó a todos los hombres por aquel en quien todos pecaron, y se ve obligado a sostener, con terquedad impía, la afirmación de que es posible que haya hombres que se vean libres y salvos de pecado sin el Cristo mediador, que libera y que salva, cuando Él mismo ha dicho: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. En cuanto a quien afirme que después de recibir el perdón de los pecados se puede vivir en esta carne santamente, de tal modo que no se tenga en absoluto pecado alguno, contradice al apóstol Juan cuando afirma: si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, porque no dice hemos tenido, sino tenemos. Si alguien lo entiende de aquel pecado que domina en nuestro cuerpo, según el vicio contraído por la voluntad del primer hombre pecador, a cuyas sugestiones pecaminosas el apóstol Pablo nos manda a resistir, si entiende que no peca el que no consiente en absoluto al pecado mismo para ninguna obra mala, aunque domine en la carne, sea en hecho, dichos o pensamientos, a pesar de que se revuelva la misma concupiscencia, llamada, de algún modo, pecado, el cual consiste en consentir en ella, y que nos provoca a pesar nuestro. Quien lo entienda así, realmente distingue todo esto con sutileza, pero tenga en cuenta el contenido de la oración dominical cuando decimos: perdónanos nuestras deudas, porque, si no me engaño, no habría sido necesario decir eso si jamás consintiera lo más mínimo a las sugestiones del pecado, ni de palabra ni de pensamiento, sino que habría dicho tan solo: no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Y el apóstol Santiago no diría tampoco: todos pecamos en muchas cosas, porque no peca sino aquel a quien la concupiscencia maliciosa persuade contra la ley justa, sea por engaño o por conquista, deseando u omitiendo hacer, decir o pensar algo que no debía. Finalmente, a excepción de aquella cabeza nuestra, Salvador de su propio cuerpo, hay quienes afirman la existencia en esta vida de hombres justos sin pecado alguno, ya porque no han consentido jamás a las sugestiones, ya porque no ha de considerarse pecado lo que es tan pequeño que Dios no lo toma en cuenta en su justicia divina, aun cuando una cosa sea el bienaventurado sin pecado y otra el bienaventurado a quien Dios no le imputa el pecado. No hay por qué seguir disputando. Ya sé que algunos hay de este parecer. Yo no me atrevo en este punto a condenar su sentencia, aunque tampoco puedo defenderla. Pero todo el que niega la obligación de orar para no caer en la tentación, afirmo, sin duda alguna, que su voz ha de ser apagada,
y el condenado por la boca de todos. Y esto lo niega todo el que sostiene que el hombre no tiene necesidad de la ayuda divina para no pecar, sino que le basta la voluntad humana para cumplir la ley después que la ha aceptado.